Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ves signos y prodigio, ¿no crees? El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre que creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la 7ª lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes. Bendecido día para todos ustedes. Hoy es lunes 15 de marzo 2021. Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Queridos hermanos, en este Evangelio de hoy, muchas bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Antes de comenzar a ir meditando este Evangelio de hoy, en este Evangelio de hoy, salió Jesús de Samaria para Galilea. Ahí sale Jesús. Y Jesús decía que un profeta no es estimado en su propia patria, no es querido, no es estimado. Pero cuando llegó a Galilea, los galileos los recibieron bien. Pero lo habían recibido bien no porque tenían como esa creencia en él, sino, dice el Evangelio aquí, porque habían visto todo lo que había hecho, pero no porque le creían en sí, sino porque le habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos habían habían ido a la fiesta. Fue Jesús, ¿sabe?, a la fiesta de Caná. Entonces, queridos hermanos, fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, otra vez, donde había convertido el agua en vino, a esa fiesta que está hablando aquí, que ellos habían creído, o sea, lo habían recibido bien por ese milagro que había hecho Jesús. Pero aquí había un funcionario real que tenía un hijo enfermo. Imagínense, un funcionario cree, tiene el poder, tiene la fuerza,
pensaríamos nosotros, ¿para qué creer si tiene la fuerza? Pero él va donde Jesús. Fíjense cómo él se humilla. Porque a veces nosotros creemos que tenemos que ir a donde el Señor con arrogancia de que necesitamos esto porque lo necesitamos. Pero hay que ir con toda humildad. Y este funcionario que tenía súbditos, imagínate que tenía gente que estaban por debajo de él, va donde Jesús y le pedía que bajase a curar su hijo que estaba muriéndose. Pero mire lo que le dice el Señor, porque para que no sean como esta aquí, que habían ido, o que lo habían tratado bien por lo que habían hecho, el Señor aquí le dice, si no ves signos y prodigios, ¿no crees? Fíjense lo que le dice el Señor. Pero el Señor, el funcionario, insiste, Señor, baja antes que se muera mi niño. Entonces Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. Fíjense, Jesús no tuvo que tener una cercanía con el enfermo, que era el hijo, y le dice de boca, anda, tu hijo vive. Fíjense la fe que nosotros tenemos que tener. Las palabras del Señor son luz para nuestras vidas. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. O sea, fíjense lo que es creer en la palabra de Jesús. Se puso en marcha. Pero él le estaba pidiendo al funcionario que bajase a su casa, que fuera a su casa en sí. Pero la palabra de Jesús lo llevó a él actuar y él ir. El hombre creyó en la palabra de Jesús, dice el Evangelio, y se puso en camino, se puso en marcha. Entonces, cuando iba de camino, habían unos criados que vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Pero él preguntó como que a qué hora había empezado la mejoría. Y ellos contestaron, ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. Exactamente a la misma hora que Jesús le dijo que su hijo vivía. Y inmediatamente él creyó, pero toda la familia creyó en Jesús. Qué bueno cuando nosotros podemos ser fermentos también en la familia, fermento de fe, de crecimiento en la familia, y de que otros crean por esa convicción que tú tienes. Este funcionario creyó en la palabra de Jesús y también nos enseña a nosotros a creer en la palabra de Jesús cuando Él nos habla. Y, queridos hermanos, imagínense, creyó toda su familia. Fue un segundo signo que hizo Jesús, un segundo milagro que hizo al llegar a Judea de Galilea. Queridos hermanos, vamos a confiar en la palabra del Señor, en lo que Él diga en nuestras vidas y a confiarle. Fíjense, tenemos muchas veces circunstancias adversas o circunstancias que no están a nuestro favor. Y no está mal pedirle y clamarle al Señor, pero Él está dispuesto a atendernos y Él está dispuesto a servirnos, queridos hermanos. Entonces, fíjense, tu hijo vive. Imagínense que el Señor nos diga también, no pierda la esperanza. Tú te sanarás. No pierda la esperanza. Tu hijo se restablecerá. No pierda la esperanza. Tú tendrás trabajo. Es decir, que el Señor está dispuesto a servirnos siempre, como sirvió a este funcionario que bajó de su pedestal para pedirle al Señor que sanara a su hijo. Y el Señor le dice, si no ves signos y prodigios, ¿no crees? Piense. Y él le insiste, baja, Señor. Baja, Señor. Y el Señor le dice, tu hijo vive. Queridos hermanos, en este lunes, bendecido día para todos ustedes y que el Señor siempre nos ayude a creerle fielmente y a creerle ciegamente.
Que pasen un feliz día junto a toda su familia. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Un abrazo desde aquí. Cuídense mucho, queridos hermanos. Ánimo, bendiciones.